Buenas tardes. Los cornetos, sacabuches, chirimías y demás instrumentos de viento que se dieron cita en el panorama musical medieval, renacentista y barroco son los llamados instrumentos altos, instrumentos de viento que sonaban fuerte y los cuales, habitualmente acompañados de percusión, solían hacer las fanfarrias y fiestas mayores de la corte. El concierto que vamos a tener ocasión hoy de poder ver está llevado a cabo por los ministriles hispalensis, ministriles de Sevilla, y ellos pues llevan a cabo la recuperación de esta labor que hacían los instrumentos altos, de acompañar con fanfarrias los cortejos que se realizaban pues en los palacios, cortes, plazuelas de aquella época. Van a hacer un recorrido pues por la música española del Renacimiento, por los cancioneros y también por algunos autores como Juan de la Encina, Arañés, con el que van a introducirse ya en el mundo barroco. Vamos a escuchar también algunas obras de Henry Purcell y otras como el Cancionero de Palacio y el propio Juan de la Encina, este músico salmantino español del siglo XVI, que será la que cierre el concierto. Una buena manera de ver cómo resultan estos conciertos en el exterior del castillo, algo que vamos a inaugurar este año en el 25 aniversario y que estoy convencido que va a dar muy buen resultado porque es como llevar estos instrumentos altos a su hábitat natural, al mundo abierto, a los espacios abiertos donde sonar con total libertad. Espero que lo disfruten. Buenas tardes, noches. Somos ministriles hispalensis. Como en el aire libre tenemos un pequeño hándicap que son el viento,
y hay que poner pinzas en todas las partituras para que no vuelen. Para que no sea muy aburrido, voy a ir presentando, comentando algunas pequeñas cosas de las piezas. En esa entrada hemos tocado Propiñán de Medior y después una fanfarria que se llama la Moresca. Son típicas piezas para estos instrumentos de viento que presentamos hoy, que son los de los ministriles, como los sacabuches, la chirimía, el corneto, las flautas, que irán viendo a lo largo de esta noche. A continuación, vamos a hacer una pavana y una gallarda. La pavana y la gallarda sobre la guerra, un motivo pues, muy en boga en esos días en el Renacimiento, donde había un montón de guerras, y a raíz de eso pues escribían músicas un poquito al estilo batallesco. Es el primer tono de Pastrana, es una pieza original también para esta formación, es quizás la pieza más eclesiástica que hay en todo el programa, porque el programa está un poco basado en lo que sería música de la corte, música de banquetes, fanfarrias, un poco lo que los ministriles, aparte de tocar en las capillas, como podía ser en las iglesias, pues lo que hacían fuera de las capillas, que era acompañar banquetes, acompañar actos institucionales y amenizar un poco la música. Pues esta vendría a ser un poco la parte más religiosa, que es un primer tono, es un favordón que servía para dar el tono, para después hacer una pieza polifónica religiosa. Es una pieza original que se encuentra en un manuscrito que está en Granada, que hemos transcrito nosotros, y es un manuscrito original para música para ministriles, donde hay un montón de música, tanto profana como religiosa, para ese tipo de formaciones. Está en el Museo Manuel de Falla de Granada.
vamos a pasar a otra cosa totalmente distinta, es el grillo, una pieza de Josquin Desprez, un compositor muy famoso durante todo el Renacimiento, franco-flamenco, aunque en España tuvo muchísima importancia, se conservan un montón de manuscritos con música suya y de hecho en toda Europa se conserva mucha de su música. Eso es una frótola que habla sobre el grillo, de ahí su nombre. Dice que el grillo no es como todos los pájaros que cantan, pero se van moviendo de árbol en árbol, sino que el grillo canta cuando más calor hace y se queda quieto y siempre canta al amor. Ahora vamos a pasar a piezas de compositores españoles, como es Juan de la Encina, un compositor muy prolífico, que se encuentran muchas de sus músicas en los cancioneros. Los cancioneros eran libros donde había música que se conservaban en los palacios para tocar y hacer música, y se iba conservando música y se iban añadiendo. Muchas de las músicas pues empezaron siglo XV, se añadieron las del XVI y luego se añadieron las del XVII. Muchos de los cancioneros se perdieron, pero algunos se conservan, como es el cancionero musical de Palacio, el cancionero de la Colombina o el de Medinaceli. En este caso, en el cancionero musical de Palacio se encuentra esta canción que se llama Hoy comamos y bebamos, de Juan de la Encina. Ahora vamos a interpretar dos danzas francesas. El programa está también un poco pensado para hacer un recorrido a nivel europeo de la música del Renacimiento y del primer barroco. Pues ahora vamos a interpretar dos danzas francesas muy comunes en la época, eran como los great hits de la época. Una es una pavana sobre Belle qui pince ma vie, que se encuentra en un libro de Tinot Arvo, que era la orquesografía, donde se muestran todos los detalles y los pasos están descritos perfectamente de cómo bailar esas danzas. En este caso es una pavana que vamos a interpretar, y después la tourbillon, que es una danza también un poquito más movidita.
continuación, la Turdión, que si teníamos la danza de antes, que era una pavana, que era lenta, era melódica, era muy bonita. Ahora es totalmente lo contrario, es una danza mucho más rápida, más ligera, que habla básicamente del buen vino y del beber. Vamos a aparcar un poquito el Renacimiento y nos vamos a ir un poquito más hacia adelante en el tiempo. Vamos a llegar al primer barroco y nos vamos a instaurar. Hasta ahora hemos visitado Italia, hemos visitado Francia, hemos visitado España y ahora vamos a visitar Inglaterra. Vamos a tocar un Te Deum, otra vez música para ministriles, pero en este caso, como su nombre da a pensar, música religiosa, de Benjamin Rogers. Seguimos en Inglaterra, de la misma época, de otro compositor, Henry Purcell, para el funeral de la Reina María, una obra que compuso Purcell, muy recogida también, muy delicada.
Después de Inglaterra, nos vemos otra vez para acá, del compositor Juan de Arañés, un sarao de la Chacona. Es lo que se llama un ritmo ostinato. Básicamente lo que podríamos llamar ahora lo que viene a ser el reggaetón, ¿no? Este tipo de música, salvando las diferencias. Pero es eso, es un ritmo muy sencillo que se va repitiendo todo el rato. Y sobre eso la música va cambiando. Las armonías van cambiando, las melodías van cambiando, pero siempre hay un bajo que es exactamente el mismo. Lo vamos a ver ahora en la Chacona y después más adelante en alguna otra pieza lo vamos a volver a ver. Y si se fijan un poco en el bajo, pues van a ir viendo que es repetitivo, es constante. Evidentemente es una pieza para ser bailada. Lo que pasa es que aquí os eximimos del baile. Vais a ver que la pieza realmente, como decía mi compañero Arnau, sí tiene un ritmo, lo que él denominaba machacón, evidentemente, y simple. Es un ritmo que se basa en... Pero veis que es un ritmo que verdaderamente, de alguna manera, incita a... Tiene que ver mucho con el movimiento de los pies de... Estas piezas vienen de Iberoamérica, entonces ahí imaginaros cómo se... Entonces, bueno, vamos a echarle un poquito de imaginación. Nos quitamos las golas y todos nos ponemos un poco a bailar de alguna manera. Voy a hacer un pequeño inciso en los instrumentos porque quizá alguno de ustedes, pues hay algún instrumento que, como no son muy comunes, pues no sabe exactamente, no lo ha visto nunca, o no sabe dónde provienen, o si todavía existen, o cómo va un poco la historia. Vamos a presentar primero... Siempre dejo para el final la percusión y hoy lo vamos a hacer al revés. Así que... Porque si no, al final me olvido, como siempre. Como siempre, y Álvaro me riñe. Bueno, tú mismo puedes presentarla, ¿no? Porque yo voy a decir, pues es un tambor. Lo que él pasa, él lo dice con acento un poco catalán y yo andaluz, pero es igual, o sea. Esto es un tambor. No iba tan errado, ¿eh? Ojo, es un tambor de doble marco. Cuando los tambores tienen un solo marco, ya estamos en el mundo fantástico de los panderos. Y lo quieran o no, a que estos señores y a que estos instrumentos tan simples como lo veis, que lo son los instrumentos más antiguos que hay ahora mismo en el escenario, porque realmente la tradición y la percusión vienen de miles y miles de años. Y además se conservan tal como se eran en aquella época, o sea que damos fe que un tambor en la época renacentista era muy similar a este tambor. Como os digo, cuando el tambor tiene un solo marco, estamos en el mundo de los panderos. Cuando un pandero tiene sonajas, pues entonces estamos en el maravilloso mundo de las panderetas, que ahí sí que ya hay infinidad de técnicas, de formas de tocar la pandereta en base a la parte del mundo donde se encuentren. Ya después también veis que la percusión tiene algunos elementos que le dan, digamos, color a los conciertos y que evidentemente también están contextualizadas porque, por supuestísimo, en esa época las campanas estaban también en la orden del día. Entonces, grosso modo, veo que todos sabéis lo que es una pandereta o un tambor, con lo cual estáis muy puestos en percusión histórica.
A continuación vamos a presentar los instrumentos que quizás más relacionemos con su actual predecesor, que serían los trombones, ¿no? En este caso son sacabuches, porque son copias fidedignas de los instrumentos que se encontraban en el Renacimiento. Y no sé, Carmelo, por su serranía, puede presentar... Pues efectivamente, el sacabuche es el antecesor del trombón moderno y, como pueden ver, pues ha variado poco en el aspecto y la construcción. Descienden de las trompetas, de las bucinas que utilizaban los romanos, y la clave para su invención fue que en torno al siglo XIV se alcanzó la técnica suficiente como para poder doblar el tubo y hacer las varas correderas, y a partir de ahí se inventó el sacabuche. Como les he dicho antes, la evolución ha sido poca del sacabuche al trombón moderno. Simplemente la campana del trombón moderno es más grande y los materiales son ligeramente diferentes, pero la longitud del tubo es exactamente la misma, con lo cual el trombón moderno tiene más potencia, tiene más alcance en cuanto a la amplitud del sonido, pero la construcción y la manera de tocarlo es exactamente la misma. Un avance técnico importante que se introdujo en el siglo XIX y que nos ha salvado la vida en muchos casos es la introducción para el trombón de la llave del agua. Y dirán ustedes, pero si ¿eso qué es una llave del agua? Pues el trombón, el sacabuche, cuando uno sopla dentro, actúa como un alambique. Esto es que el vapor del vaho lo condensa y hace que se forme agua y se acumule aquí. Cuando esto se llena de agua, empieza a sonar plop, 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 y esto no suena. Antiguamente, como no tenía una llavecita del agua, lo que ocurría era que cada 2 por 3 los sacabuches tenían que sacar la vara y hacer así para sacar el agua. Por lo tanto, no podían tocar piezas muy largas porque dejaba de funcionar el trombón. ¿Qué pasa? Que con la adición de la llave del agua se pudo hacer que se tocasen piezas más largas. En este caso concreto, ahí tenemos el sacabuche de Ramón. Efectivamente, es fiel copia de los antiguos y no tiene llave del agua, y por eso él tiene que sacar la vara de vez en cuando. Y tocar piezas cortas. Y tocar piezas cortas como las que están escuchando. En el caso de este trombón, no parece que tenga llave del agua, pero está enmascarada en un pequeño artilugio que hay aquí, de manera que se respeta un poco lo histórico, pero realmente está también el avance técnico. Como detalle, decirles que si se han fijado en estos adornos que tenemos aquí, no funcionan musicalmente para nada, pero quedan muy bonitos y además son de Mercería Agustín. Y después de esta pequeña publicidad, vamos a tocar un poco para no dar mucho la lata y luego seguimos contando cositas de los instrumentos. Otra pieza un poco recogida, íntima, de Hilarión Eslava, Christus Factus Est, que quizá funcionaría mejor dentro de la iglesia que fuera, pero vamos a intentar que quede así también bonita aquí fuera.
Vamos a terminar de presentar los instrumentos que nos quedan. Las chirimías. Jacobo, bueno, pues la chirimía, aquí en este grupo es el único que funciona con doble caña. Serían estas cañas que hay aquí. Están atadas con un hilo, que no sé si es la misma mercería que pero también están cogidas con hilo para que puedan sonar y vibrar solamente, sin instrumento. Luego haré otra demostración en una de las piezas que tenemos. Y una vez que metemos la caña en el instrumento a través de un tudel, que no sé de qué ferretería será, pero a través del tudel ya tenemos la opción de combinar con los diferentes agujeros como si combináramos diferentes tamaños de tubo. Para que veáis la diferencia entre el sonido de esta que tengo aquí, que es la soprano, y esta que tengo aquí es la alto, voy a tocar una pequeña demostración. Con cualquier cosa. Fuera de programa, sí, sí. Bueno, traigo dos diferentes porque dependiendo de la tesitura que tengo que tocar, pues tengo que cambiar. No hay manera de transponer el sonido más alto o más bajo, tengo que utilizar otro palo, sencillamente, ¿no? Y cada uno de estos instrumentos tenían su propia familia, que se les suele llamar un consort, ¿no? Consort de chirimías, consort de cornetas, de sacabuches, y ellos juntos podían tocar cualquier pieza. En este caso es como si nos hubiéramos juntado una pandilla de diferentes familias y estamos tocando juntos, ¿no? Un detalle. De hecho, la chirimía, aquí tenemos las dos más pequeñas. Luego tenemos la tenor y la bajo, que bueno, la bajo son como 2 metros que tenemos que tocar apoyado en el suelo, ¿no? O sea que... Bueno, pues vamos a seguir con el programa, ¿no? Seguimos saltando de países, nos vamos a Italia con Banchieri, Adriano Banchieri, que tiene una pieza un tanto extraña que se llama Contrapunto Bestiale alla Mente, y es un poco los animales improvisan un contrapunto. Tiene una parte polifónica al principio y después un bajo ostinato que se queda ahí todo el rato igual, y distintos animales que van improvisando sobre ese bajo. Entonces van a escuchar varios animales, a ver si identifican cuáles de ellos son.
La partitura original es básicamente así, hemos añadido algún animalito más que no había, pero bueno, pero básicamente viene a ser así. O sea. Para terminar voy a presentar bueno, las flautas, que es quizá lo más obvio. Como decía Jacobo antes, lo de las familias, ¿no? En el Renacimiento se hacían familias de instrumentos al igual para imitar a las voces. Básicamente lo que intentaban todos los instrumentos es imitar la voz, porque la voz les parecía el mejor instrumento, el más divino. Entonces lo que intentaban emular es la voz humana. Para poder emular la voz tenían que intentar hacer instrumentos de distintos tamaños, desde el más agudo hasta el más grave. Y para eso, pues las familias. Por eso, por ejemplo, en estas tres flautas, las hay de más pequeñas y de más grandes. La más pequeña, más agudo es el instrumento, la más grande, pues más grave es el instrumento. Son flautas de pico normales y corrientes, lo que pasa es que hechas de dos piezas y bueno, son un poco parecidas a las que podemos conocer actualmente. Y para terminar, el corneto, que así como el trombón tiene su predecesor moderno, la chirimía luego desarrolló el oboe, el corneto murió y no se desarrolló en nada. Es un instrumento un poco extraño, proviene básicamente de, como su nombre indica un poco, corneto, de un cuerno de un animal, de ahí un poco su forma también. Y es una especie de híbrido, porque tiene boquilla, como si fuera un instrumento de metal, como la trompeta, o la trompa, o la tuba, o el trombón, pero la boquilla no es metálica, es de un hueso de animal, o puede ser también de madera. Y el instrumento también es de madera, no es metálico, aunque la forma de emular el sonido sea de la familia del viento metal. Aparte de eso, tiene agujeros, como si fuera una flauta, de hecho las digitaciones se parecen un poco, pero este instrumento fue muy popular durante el Renacimiento y durante el primer Barroco, pero a finales del Barroco, ya a partir de Johann Sebastian Bach, entró su declive y después desapareció. No podía competir con otros instrumentos que se adaptaron, se desarrollaron, y por cuestiones de tonalidades, de poder tocar ciertas tonalidades que luego se desarrollaron, pues este instrumento cayó en desuso y nunca jamás se supo, hasta hace unos cuantos años que con el auge de la música antigua se retomó y vuelve a estar en activo, pero para hacer este tipo de música y de repertorio. Pues nada, para ir terminando, vamos a tocar nuestra última pieza, también del Cancionero musical de Palacio, también de Juan de la Encina, que vuelve a ser otra vez un bajo ostinato, es decir, un mismo bajo con un mismo ritmo, donde arriba la melodía pues, va haciendo distintas cosas.